Benjamín Gagiola para Corte de Caja, Historia Política. Las campañas están entrando en un estado de ebullición y los ejes temáticos de lo que van a ser los próximos planes de gobierno, de quien habrá de dirigir los destinos de la nación como presidente o presidenta, sin duda tendrán que incluir una temática hasta cierto punto olvidada, pero indispensable para la conducción y sobre todo la construcción del México del siglo XXI, que es la política exterior de México. En la historia en la historia de nuestra política internacional, hay que reconocer que desde que México se independiza, se ve eclipsado por el crecimiento de los Estados Unidos y años después por la llamada Doctrina Monroe. Es precisamente cuando sale el primer clamor o la primera reacción que se va a convertir en doctrina, es decir, en una coordenada o eje que va a guiar la política exterior mexicana desde entonces, que es la llamada Doctrina Juárez. La Doctrina Juárez, en el marco de la política exterior mexicana, es el rechazo a la intervención de cualquier país, apelando a destinos manifiestos, como sería la Doctrina Monroe. Efectivamente, Juárez rechaza la intervención de cualquier potencia extranjera en México y en América Latina. Es un reclamo, una confronta, un oponerse al destino manifiesto norteamericano. Sin embargo, la más importante de las doctrinas que rigen la política exterior mexicana oscilan entre la política llamada Doctrina Carranza y la política pública de la campaña exterior mexicana que se denomina Doctrina Estrada. Es que la Doctrina Carranza es el respeto a la investidura y a las instituciones, la no intervención, y la Doctrina Estrada es no calificar y aceptar la autodeterminación de los pueblos para darse el gobierno que más les convenga. Estos tres ejes o doctrinas son los que histórica y tradicionalmente han regido la política exterior mexicana: la Doctrina Juárez, la Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada. Alrededor de ellas tenemos que hablar de la evolución de la política exterior mexicana. El chamizal, es decir, aquel pedazo de tierra que el río Bravo se corrió al sur y quedó bajo la jurisdicción norteamericana durante plena invasión francesa en México, fue devuelta gracias a los buenos oficios de la política exterior mexicana, que se vistió de gloria en el siglo XIX y en el siglo XX, porque fue una política exterior a partir de la debilidad militar y económica de México, pero hábil, astuta y eficiente para representar los intereses nacionales ante las potencias. Es que habremos de decir también que Genaro Estrada, junto con Gilberto Bosques y otros grandes diplomáticos mexicanos, son eso, embajadores de la habilidad de la diplomacia mexicana. Solo así se puede explicar la crisis de los misiles que no involucró a México, amparados en el Tratado de Tlatelolco, que prohibía la instalación de ojivas nucleares en territorio continental de las Américas. Solo así se explica las habilidades de las cancillerías mexicanas para transitar en el marco de la Revolución Mexicana con las presiones y ofertas del legado Zimmerman, que en 1914, 15, 16 y 17, en pleno conflicto internacional en Europa en la Primera Guerra Mundial, trataron de involucrar a México para que iniciara una guerra con los Estados Unidos, le evitara al Coloso del Norte participar en la confrontación allá en los campos europeos, beneficiando a la Alemania de entonces. La habilidad mexicana en la Cancillería nos hizo sobrevivir las turbulentas aguas de la Guerra Fría, que es el conflicto bipolar después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética. La diplomacia mexicana fue hábil para poder sortear y poder esquivar o evadir las embestidas de las guerrillas comunistas o izquierda a lo largo de los 50, 60 y 70. Y sobre todo, la política exterior mexicana ha sido muy hábil, eficiente y astuta para poder conciliar la asimetría entre México y Estados Unidos y poder entendernos a partir de una cicatriz de más de 3.000 kilómetros que para muchos en realidad es eso, una cicatriz que aún destila odio y resentimientos. Esperemos que los nuevos gobiernos incluyan a la política exterior mexicana, eje fundamental en la construcción del país que todos queremos.